Bienvenidos a Coticazadores de Misterios, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros de la historia, los crímenes más inquietantes y los eventos paranormales que desafían la lógica. Hoy nos sumergimos en algunos de los casos más extraños y menos conocidos del Holocausto. Prepárate para descubrir relatos que la historia casi dejó en el olvido. El Holocausto. Una palabra sinónima de horror inimaginable, de exterminio sistemático, de las profundidades más oscuras de la crueldad humana. A menudo pensamos que conocemos sus contornos, sus actores clave, sus imágenes icónicas. Sin embargo, el alcance del Holocausto se extendió mucho más allá de las narrativas comúnmente conocidas. Este cataclismo se tragó innumerables vidas, dejando atrás historias aún por descubrir, voces que aún esperan ser escuchadas. Este es un viaje a las tragedias menos conocidas del Holocausto, un descenso al abismo del sufrimiento olvidado. Esta exploración nos lleva más allá de los caminos trillados de la historia, hacia las sombras, donde otras víctimas sufrieron horrores indescriptibles. Entre ellos estaba el pueblo romaní, blanco de ataques por su cultura, su forma de vida, su propia existencia. También debemos confrontar la grotesca realidad de los experimentos médicos nazis, un testimonio de la perversión de la ciencia en nombre de una ideología de odio. Y debemos escuchar los ecos de angustia que emanan de lugares como Gusen, un campo de concentración donde la muerte era una compañera constante. La inmensidad del Holocausto puede ser abrumadora, su crueldad difícil de comprender. Pero dentro de la inmensidad de esta tragedia se encuentran historias individuales, fragmentos de vidas destrozadas por el odio. Estas historias, a menudo susurradas o perdidas en los ecos del tiempo, merecen ser escuchadas. Nos recuerdan que detrás de las estadísticas, detrás de los análisis históricos, había seres humanos, cada uno con sus propias esperanzas, sueños y amores, todos extinguidos por la maquinaria nazi. Esta exploración no es para los débiles de corazón. Se adentra en los rincones más oscuros de la historia de la humanidad, confrontándonos con las profundidades de la depravación. Pero es un viaje necesario, porque es al comprender la totalidad del Holocausto, al dar voz a los silenciados y recordar a los olvidados, que realmente honramos a las víctimas y aprendemos la lección vital: nunca más. El genocidio olvidado. La difícil situación del pueblo romaní. Si bien los horrores infligidos a las comunidades judías durante el Holocausto son ampliamente reconocidos, la persecución sistemática y el intento de aniquilación del pueblo romaní siguen estando trágicamente poco reconocidos. Etiquetados como indeseables por el régimen nazi, los romaníes fueron atacados por su supuesta inferioridad racial, víctimas de la misma ideología de odio que alimentó el genocidio contra los judíos. En toda la Europa ocupada por los nazis, las comunidades romaníes fueron acorraladas, despojadas de sus posesiones y deportadas a campos de concentración. Las familias fueron destrozadas, su vibrante cultura sistemáticamente desmantelada. Se desconoce el número exacto de víctimas romaníes, oculto por el caos de la guerra y la ofuscación deliberada de los registros nazis. Los historiadores estiman que entre 220.000 y 500.000 romaníes perecieron en el Holocausto, una cifra asombrosa que representa una parte significativa de su población anterior a la guerra. El genocidio romaní, a menudo denominado poragmos, que significa el devorador en romaní, se caracterizó por la misma brutalidad y desprecio por la vida humana que marcó todo el Holocausto. Hombres, mujeres y niños romaníes fueron sometidos a trabajos forzados, hambre, enfermedades y fusilamientos masivos. Los infames campos de gitanos, dentro de los campos de concentración más grandes, como Auschwitz-Birkenau, se convirtieron en lugares de sufrimiento y muerte inimaginables para el pueblo romaní. A pesar de enfrentarse a horrores inimaginables, muchos romaníes y comunidades resistieron la persecución nazi. Buscaron refugio en los bosques, se unieron a movimientos de resistencia y se aferraron a su identidad cultural frente a la aniquilación. Sus historias de resiliencia, aunque a menudo eclipsadas, son un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir incluso en los momentos más oscuros. Recordar el genocidio romaní no se trata solo de reconocer una tragedia histórica, se trata de confrontar el legado perdurable de prejuicio y discriminación que continúa plagando a las comunidades romaníes en la actualidad. Al arrojar luz sobre su sufrimiento, honramos su memoria y reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la intolerancia y la injusticia en todas sus formas.
GAP3S, las víctimas olvidadas, la persecución de los homosexuales y los discapacitados. Mientras el régimen nazi buscaba crear una raza aria pura, su ideología de odio se extendió más allá de los judíos y los romaníes. Entre las víctimas, a menudo olvidadas, estaban los homosexuales y las personas con discapacidades, quienes enfrentaron una severa persecución bajo el Tercer Reich. Los hombres homosexuales fueron señalados como amenazas a los ideales nazis de masculinidad y pureza racial. Etiquetados como degenerados, miles fueron arrestados bajo el párrafo 175 del Código Penal alemán, que criminalizaba los actos homosexuales. Estos hombres fueron sometidos a un trato brutal en los campos de concentración, donde se les obligaba a usar triángulos rosas como marca de su supuesta desviación. Muchos fueron sometidos a experimentos médicos inhumanos con el objetivo de curar su homosexualidad, mientras que otros fueron castrados o sometidos a otras formas de violencia sexual. El número exacto de homosexuales que perecieron sigue siendo incierto, pero las estimaciones sugieren que entre 5.000 y 15.000 fueron enviados a campos de concentración, y un número significativo nunca regresó. Las personas con discapacidad también sufrieron bajo las políticas eugenésicas del régimen nazi. Vistos como vidas indignas de ser vividas, las personas con discapacidades físicas e intelectuales fueron sometidas a esterilizaciones forzadas y programas de eutanasia. El programa T4, llamado así por la dirección de su sede en Tiergartenstraße 4, condujo al asesinato sistemático de más de 70.000 personas con discapacidad. Estos asesinatos a menudo se disfrazaban de procedimientos médicos, y las víctimas eran gaseadas, morían de hambre o recibían inyecciones letales. El programa se dirigía tanto a niños como a adultos, despojando a las familias de sus seres queridos en nombre de la higiene racial. A pesar de las atrocidades que enfrentaron, las historias de los homosexuales y las personas discapacitadas durante el Holocausto con frecuencia se ven eclipsadas por otras narrativas de la época. Sin embargo, su sufrimiento y resistencia son cruciales para comprender el alcance total de la brutalidad nazi. Sus experiencias nos recuerdan los peligros de la intolerancia y la necesidad de proteger los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de sus diferencias. Al reconocer y recordar a estas víctimas olvidadas, nos aseguramos de que sus historias no se pierdan en la historia. Honramos su memoria y reafirmamos nuestro compromiso con un mundo donde tales horrores nunca se repitan. GAP3S, la pesadilla de los experimentos médicos nazis. Ciencia cruel. La pesadilla de los experimentos médicos nazis. La búsqueda del conocimiento científico, idealmente un esfuerzo noble, se convirtió en una grotesca burla de la ética y la humanidad dentro del régimen nazi. Impulsados por una ideología perversa que consideraba a ciertos grupos como menos que humanos, los médicos nazis realizaron horribles experimentos médicos con prisioneros en campos de concentración, transformando estas instalaciones en laboratorios de dolor y sufrimiento. Estos experimentos, a menudo realizados sin anestesia ni consentimiento, no fueron diseñados para curar o avanzar en la comprensión médica, sino para probar los límites de la resistencia humana y avanzar en la agenda nazi. Los prisioneros, principalmente judíos, romaníes y prisioneros de guerra soviéticos, fueron sometidos a procedimientos agonizantes, incluida la exposición a temperaturas extremas, infecciones con enfermedades mortales y cirugías mutilantes. Uno de los perpetradores más notorios de estas atrocidades fue Josef Mengele, el ángel de la muerte en Auschwitz, cuyos crueles experimentos con gemelos se convirtieron en un emblema de la depravación médica nazi. La obsesión de Mengele con la genética lo llevó a someter a los gemelos a procedimientos dolorosos y a menudo letales, incluida la extirpación de órganos, transfusiones de sangre entre hermanos e inyecciones de sustancias nocivas. Las cicatrices de estos experimentos, tanto físicas como psicológicas, persistieron mucho después del final de la guerra. Los sobrevivientes a menudo llevaban los recordatorios físicos de su terrible experiencia, mientras que el trauma de sus experiencias dejó profundas heridas psicológicas. El Código de Nuremberg, establecido en respuesta a los horrores revelados en los juicios de Nuremberg, consagró los principios del consentimiento informado y la prohibición del sufrimiento innecesario en la investigación médica, una respuesta directa a la barbarie del régimen nazi.
El legado de los experimentos médicos nazis sirve como un escalofriante recordatorio de los peligros de la ambición científica desenfrenada y la facilidad con la que los límites éticos pueden erosionarse ante el prejuicio y el odio. Subraya la importancia de la vigilancia para salvaguardar los derechos humanos y garantizar que la búsqueda del conocimiento nunca vuelva a tener el costo de la dignidad humana. La historia del Holocausto está llena de horrores que nunca deben repetirse. Al recordar estos casos, mantenemos viva la memoria de las víctimas y aprendemos lecciones que no podemos ignorar. Si te apasionan los misterios sin resolver, las historias paranormales y los enigmas históricos, este es el canal para ti. Suscríbete a Coticazadores de Misterios y activa la campana para que no te pierdas ningún caso espeluznante. Nos vemos en el próximo misterio, si te atreves.